Bienvenidos a una nueva videoconferencia, en este caso relacionado también con la actividad agrícola. Y vamos a tener, teníamos dos invitadas originalmente, la profesora Alejandrina Reyes y la profesora Francis del Carmen Rivas Roa. Lamentablemente tenemos que anunciar que la profesora Alejandrina Reyes no va a poder estar con nosotros debido a motivado a fuerza mayor, pues no puede asistir, impostergable lo que tiene que atender y en consecuencia lamentablemente no la vamos a tener con nosotros. Sin embargo, está la profesora Francis del Carmen Rivas Roa con su ponencia que sí nos va a acompañar en la mañana de hoy. La conferencia en términos generales se refiere a la Universidad Agroecológica. Y esta conferencia obviamente tiene que ver con la agricultura y la alimentación, que ya el ONTE ha organizado tres videoconferencias relacionadas con el tema. El primero de ellos fue el reto de la agricultura venezolana en los tiempos de pandemia, que está publicado en el cuaderno de debate número 1. Y allí se habla en términos generales de la situación que presenta la agricultura en términos de responsabilidad, en responsabilidad social y ambiental y en términos de la soberanía, sobre todo en estos tiempos precisamente de pandemia, ¿no? Aquí se vislumbra en esta videoconferencia las contradicciones generadas por los modelos de producción en juego, es decir, estamos hablando de la revolución verde desarrollada por el capitalismo internacional y las propuestas alternativas de producción como lo es agroecología, que es el tema que vamos a tratar hoy adicionalmente. Luego hubo la segunda conferencia que fue relacionada con la alimentación en tiempos de pandemia, que está publicado en el cuaderno de debate, cuadernos de debate número 6. Allí los ponentes se pasearon por el problema de la alimentación humana y sus connotaciones relacionadas con su producción y mercadeo, la calidad y el reto del suministro soberano, incluido aspectos de orden sociocultural. Una conferencia bastante interesante. Y por último tuvimos una videoconferencia de los productores campesinos organizados en tres distintas regiones de Venezuela. Recordarán que fue de un grupo de Proimpa del estado Mérida, organizado alrededor de la producción de papa, un grupo de comuneros del Maizal en el estado Barinas y un grupo de cooperativistas de la zona de Las Lajitas en el estado Lara. Entonces ahí hablaron los campesinos organizados en esas regiones de Venezuela y la conferencia se llamó Otras voces hablan de la ciencia. Venezuela produce conciencia y trabajo campesino en tiempos de pandemia y bloqueo económico. Eso va a salir en el cuadernos de debate número 13. Ahí es interesante porque es la voz campesina diciendo sus luchas, sus fracasos, sus éxitos, todo lo que les ha costado construir lo que han construido con gran esfuerzo, pero también con un gran sentido de la solidaridad y un gran sentido del servicio social que debe tener la alimentación. No es un bien transable, un commodity, como les gusta decir a los economistas, ¿no? Y ahora tenemos en este turno la perspectiva de la agricultura desde la universidad. En este caso, a la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, mi alma mater, por cierto, quien presentará su visión de la universidad agroecológica, es decir, del modelo de producción alternativo al impuesto por las transnacionales. Antes de darle el paso a la profesora Francis, quiero recordarle a la profesora Francis, como está ahora como única ponente, pues tendrá la posibilidad de conversar un poco más con nosotros sobre este interesante tema. Y una vez que la profesora termine su exposición, los que estén en sala pueden hacer sus preguntas por el chat. Le agradecemos que sean cortos, por favor, en la pregunta o en la exposición, en la observación. Y inmediatamente después que la profesora termine, yo voy a leer estas comentarios y preguntas y la profesora tendrá otra oportunidad para responder. La profesora y doctora Francis del Carmen Rivas Roa nos ofrecerá el tema Agroecología en tiempos de pandemia, fomento y desarrollo de actividades que contribuyen con la soberanía alimentaria en las estaciones experimentales del IDCIT UNERS, es decir, IDCI es
Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. La profesora Francis es licenciada en Educación de la Universidad Central de Venezuela, es doctora en Ciencias Pedagógicas del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, también tiene un diplomado en Estudios del Caribe Insular. Ha ocupado algunos de los cargos que ha ocupado de responsabilidad académica, ha sido directora general de Proyecto Artístico Comunitario de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, ha sido directora general de Municipalización y Planificación Territorial de la Educación Universitaria, ha sido coordinadora del programa de formación de grado en gestión ambiental de la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde actualmente es profesora asistente a dedicación exclusiva. Ha impartido numerosos cursos universitarios y participado con ponencia en más de 10 eventos académicos. Actualmente se desempeña como directora del IDECIT de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Profesora, la sala es suya. Gracias, profesor. Buenos días. Encantada, bueno, de estar en este espacio el día de hoy. Complacida de la audiencia también. Es un gran reto presentar lo que es la Universidad Agroecológica, sobre todo cuando hemos tenido la participación de nuestros campesinos y nuestras campesinas, que son quienes están en la vanguardia con la producción agrícola. Entonces yo quería plantear primero de qué universidad estamos hablando. Cuando decimos universidad agroecológica, ¿qué universidad se plantea el reto de la producción alimentaria, de una producción soberana, una producción que realmente responda a las necesidades del país? Bueno, en principio, de repente dirán que qué gestión puede hacer una universidad cuando todavía tenemos una ley de universidades que nos ata, una ley de universidades de 1970, por ejemplo, ¿no? Que una ley que dice en su artículo 1, dice que la universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a los profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre. Bueno, le agregó a eso la mujer, pero sin embargo, cuando uno tiene ese referente legal como suelo para una universidad, empieza a encontrar ataduras, porque cuando dice que es el espacio espiritual que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad, a veces en esa búsqueda de la verdad no tienes todas las soluciones a la realidad, porque la verdad a veces es una cosa y la realidad es otra que te está atrapando. Lo otro que quería señalar, antes de entrar en el tema profundo de la Universidad Agroecológica, es ese referente que es legal. Entonces tenemos en el artículo 2 que las universidades son instituciones al servicio de la nación. Ese es un gran reto, estar al servicio de la nación. Sin embargo, podemos ver en nuestros espacios que hay universidades que se han negado a estar al servicio de la nación y que ni siquiera están al servicio de la propia comunidad universitaria porque los espacios están cerrados. Entonces, un poco hablar de la agroecología, de la Universidad Agroecológica en tiempos de pandemia, es poder mirarnos y decir qué hemos hecho en este momento histórico en el cual debemos estar encerrados. Y sin embargo, nosotros en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, desde nuestras estaciones experimentales, hicimos varios esfuerzos que se concretaron en algunas cosechas, que se concretaron en algunos experimentos y se concretaron en algunas soluciones, que les voy a ir desarrollando un poquito más adelante, ¿no? Lo tercero que quería señalar es que las universidades deben realizar una función rectora en la educación, la cultura y la ciencia. Entonces, son grandes retos que se plantea, que bueno, que están en la ley de universidades, que aunque es de 1970, ya todas las universidades saben que responden a estos elementos. Y eso es uno de los señalamientos que quería hacer. Segundo, quería señalarles que entonces tenemos a un docente que debe cumplir un papel fundamental dentro de la universidad. ¿Qué tiene que hacer el docente? Tiene que hacer investigación, tiene que hacer docencia y tiene que hacer lo que nosotros en las universidades nuestras, universidades creadas en revolución, decimos interacción sociocomunitaria o vinculación social. En las universidades tradicionales les señalaban como la extensión, que es que el investigador, el docente, también se vincule con la realidad. Esa realidad para qué, para dar respuesta, porque si tenemos en el artículo 2 que debemos dar respuesta al servicio de la nación,
¿Cómo lo hacemos con un investigador o un docente que no se está conectando con esa realidad, que no está asistiendo a una comunidad? Entonces, en las universidades creadas se coloca entonces el servicio, la interacción sociocomunitaria, la vinculación social, el proyecto sociocomunitario para que el docente gestione junto al estudiante, esté presente, pueda dar realmente una transformación. Cuando tenemos entonces ese docente vinculado a qué respuesta puedo dar a la realidad, entonces nos encontramos con grandes retos como que nuestros campesinos van 20 pasos adelante de lo que es la investigación científica. Y podemos entonces ponernos en, en el estrecho trabajo junto con ellos para reconocer cuáles son las fuerzas y esa sabiduría campesina, ancestral, africana, todo eso que nos cruza como cultura social, cultura venezolana. Nosotros en la universidad, disculpa, lo paso yo, ¿no? O me lo pasan la lámina, ajá. Esta es la agenda de trabajo que les presento hoy y les estaba hablando un poco de las reflexiones generales sobre la universidad que nos cruza, qué son los elementos que nos cruzan y cuáles son los retos que nos encontramos. Entonces, la agenda de trabajo va a ser las reflexiones generales sobre la universidad agroecológica, esos elementos que nos están cruzando, qué avances hemos tenido, el camino andado, qué debemos revisar para seguir para poder fomentar y fundamentar esa universidad agroecológica y unas consideraciones finales que les traigo, ¿no? Como unas conclusiones. Entonces tenemos entre las reflexiones generales esa universidad agroecológica, ¿qué elementos nos cruzan? Nos cruzan los referentes que ya les he señalado, que son esos elementos legales. Sin embargo, esa vinculación social que nos ha permitido estar de la mano con proyectos sociocomunitarios que puedan brindar respuesta, una respuesta que tributan a la formación integral. Cuando nos planteamos la formación integral de un profesional que pueda responder a las necesidades de la nación, entonces decimos que si no está vinculado con el proyecto sociocomunitario, empieza a plantearse un problema y los problemas que se plantea de repente no son los que están realmente sucediendo. Entonces, cuando el estudiante y el profesor están en la comunidad, pueden hacer ese diagnóstico participativo que les permite realmente brindar respuesta. Entonces, nosotros hemos avanzado como proceso revolucionario, como Estado, hemos avanzado en la consolidación de la Universidad Bolivariana de Venezuela, por ejemplo, que en ella se ofrece el programa de formación de grado en agroecología. ¿Qué nos da esto? Nos da un espacio de vinculación y de respuesta, unas respuestas que tributan a poder realmente liberarnos, liberarnos de los modelos de desarrollo que nos han impuesto en el término de la alimentación. Esto es un salto cualitativo que además tiene que vincularse con 3 dimensiones de la esfera de lo social, porque no es solamente el cambio de un modelo a otro, es el cambio también de la mentalidad, de la conciencia, de lo que necesito, de qué manera de llevar de la semilla al alimento sano, saludable, sin agrotóxicos, todos esos elementos nos cruzan, porque esto es pareciera que es muy sencillo, pero es una lucha de un sistema capitalista que no termina de morir y que es muy difícil que muera cuando tenemos unos referentes que nos dicen que el pollo tiene que ser el más gordo, que el maíz tiene que ser el más grande. Y entonces en esa construcción nosotros decimos, bueno, si tiene que ser más grande, usamos a los agrotóxicos porque es que se desarrolla más, pero no sabemos que nos estamos envenenando y que nos estamos matando, que estamos envenenando el suelo, envenenando el agua. Entonces, la Universidad Bolivariana tiene ese programa de formación. Otro avance es el Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología, el Paulo Freire, que está en el estado Barinas. Allí tenemos la vinculación no solo de estudiantes venezolanos, sino que además hay estudiantes de Brasil, del movimiento de los sin tierra, hay estudiantes que, bueno, que vienen, que son postulados por campesinos para estudiar en el instituto. Y en ese instituto pueden entonces aprender y confluyen con comunidades que están aledañas al instituto y esto les permite
poder vincularse y establecer realmente soluciones colectivas, soluciones de la comunidad. El otro avance que tenemos es la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas, que también está en la vanguardia en cuanto a la defensa del ambiente, el ambiente, el derecho a un ambiente sano y saludable como lo establece la ley del ambiente. Y por último, la universidad que me ocupa y de la cual vamos a ir desarrollando, que es la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, universidad que damos en la cual se ofrece la licenciatura en Educación, mención agropecuaria, la licenciatura en Administración de Empresas Agropecuarias e Ingeniería en Alimentos, además de que tenemos la maestría en agroecología. Entonces les planteaba que en ese camino andado, lo que se ofrece, ¿no? La universidad, las fechas de creación. La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez de 1974, pero es una universidad vanguardia en el trabajo y en la información, en las estaciones experimentales. Es una universidad única en el país que estamos en todo el territorio nacional y que nos permite entonces llegar a la construcción con todas las comunidades con las que está vinculada ese referente nuevo de lo que es la agroecología. Tenemos, ya les había mencionado, la Universidad Bolivariana de Venezuela y el Instituto Universitario Latinoamericano de Ecología Pablo Freire. En él se ofrece no las licenciaturas como las podemos ver en las otras universidades. Ellos más bien tienen espacios de formación, comunidades de aprendizaje que les permiten vincularse desde sus propias experiencias y van construyendo como un currículo alterno que termina en como unas diplomaturas, o podríamos decirlo así, o unos talleres fundamentales que les permiten a ellos certificar el conocimiento, ¿no? Aparte de eso, quería comentar, bueno, que el avance que hemos tenido en el país también en cuanto a la agroecología es que ya nosotros vamos por el tercer Congreso de Ecología, que ha sido un espacio que le ha permitido a distintos actores sociales, campesinos, estudiantes, profesores, vincularse para presentar sus avances en sus investigaciones. El tercer Congreso en Agroecología lo hicieron el año pasado en la Universidad Nacional Experimental de las Artes y fue un espacio de debate de 3 días donde también se presentaron los proyectos que están desarrollando en los territorios los campesinos, los proyectos de autosustentables, los proyectos de desarrollo endógeno que ellos han venido impulsando. Este es un espacio que seguramente va a fortalecer aún más porque nos permite como una plataforma de vinculación el espacio del Congreso. Y además de eso, hay infinidades de luchas que todavía se están dando. Hace poco se celebraron los 15 años de la Semilla Campesina. Esto también nos permitió a nosotros desde la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez lanzar un espacio de debate que lo denominamos Seminario Permanente Robinsoniano y es con carácter internacional porque tenemos participantes internacionales. En ese espacio de debate, el primer capítulo que hicimos fue justamente Semilla Campesina. Ya vamos por el cuarto foro y ya vamos a empezar entonces a tocar otros elementos. En algún momento les diré cómo los invitaré a participar de este espacio también, porque nos permite visibilizar las luchas que todavía existen y sobre todo la lucha que estamos realizando desde la construcción y la preservación de la semilla, porque la semilla es muy importante y pareciera que cuando compramos esos pimentones grandotototes a veces y uno los abre y no tienen semilla, eso es la pérdida de la continuidad de la vida, porque esos pimentones grandotototes, lo que nos están evidenciando cuando no tienen semilla es que fueron manipulados genéticamente. Y esa manipulación entonces, a qué se debe? ¿A qué responde? Esas son una de las grandes interrogantes, ¿no? Ajá. Entonces, como les comentaba, en el camino andado que tenemos desde la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, tenemos la maestría en agroecología, a la cual están todos invitados a inscribirse. Este es un espacio que contribuye con la formación del talento humano de alta calificación. Nosotros lo tenemos en el Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos, estamos ubicados en el Cují
en el municipio de Los Alias, aquí en el estado bolivariano de Miranda. Estamos allí con esta maestría. Actualmente vamos a hacer un proceso de inscripción para empezar en febrero con la tercera cohorte de esta maestría. Y entonces nos constituimos en un espacio para la formación integral de los participantes. ¿Ahí qué estamos haciendo? Bueno, estamos tratando de desarrollar proyectos sustentables, proyectos que realmente puedan contribuir con la soberanía agroalimentaria y la cultura por la vida. Ese es un espacio que lo ponemos a la orden, sobre todo ahora que vamos a hacer el proceso de inscripción. Estamos haciendo un levantamiento actualmente de esa información. Nosotros en la universidad, además, tenemos un gran reto. Seguramente algunos han escuchado que la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez tiene un proyecto de aves, tiene un proyecto de más de 40 años, que tiene una gran trayectoria y que ha contribuido con una especie única de gallina, que además nos permite un gran elemento, porque es una gallina que tiene tanta resistencia que no es como las otras que requieren aquel montón de vacunas. Es una gallina que puede dar una producción, que tiene una resistencia al clima. Es una gallina muy fuerte. Sin embargo, nosotros desde la universidad nos estamos ahorita planteando el reto de la alimentación de esa gallina, porque actualmente todavía somos víctimas del mercado capitalista, de la revolución, como les comentaba el profesor al principio, de esa revolución verde que lo que hizo fue tapar las grandes verdades y los grandes paradigmas que están detrás de ella, que son simplemente que uno siga consumiendo lo que ellos producen. Y entonces esa producción que ha traído como consecuencia una modificación genética del organismo, que cuando uno le da otro alimento a la gallina se debilita, la gallina no está en las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque está atada al alimento que es de producción de estas grandes transnacionales. Entonces, eso es uno de los elementos. Comentaba también que cuando esto sucede, el mercado, cuando se siente que está afectado, por ejemplo, en el 2017, hubo un momento que el Estado trató de controlar el costo del cartón de huevo. Y es un elemento que hay que traer a colación, porque ha sido terrible el costo, ¿verdad? El costo del cartón de huevo se trató de regular desde el Estado. ¿Y qué hicieron las grandes compañías de productoras de alimentos? Recogieron el alimento y lo escondieron. ¿Para qué? Para quebrar económicamente a los pequeños productores. Porque ¿qué tuvieron que hacer los pequeños productores? Debieron comprar un alimento que ellos les llaman de mantenimiento, que es un alimento que lo que hace es mantener a la gallina viva, pero no la deja producir, no puede producir, porque una gallina que produce un huevo, una gallina que pone un huevo, es una gallina que está bien alimentada. Cuando la gallina no pone un huevo es porque ella no va a poner en riesgo su vida. Es así de crudo y así de claro. La gallina no puede poner un huevo si no está bien alimentada. Entonces, este alimento de mantenimiento es un alimento nada más para que ella se mantenga viva, para que coma, es como cuando uno dice tengo mucha hambre y se come un pan, pero no te estás alimentando porque estás comiendo harina nada más. Eso pasa con la gallina en este caso. Entonces, cuando ellos recogieron el alimento, la gente dejó de producir. Al dejar de producir, dejaron de obtener los ingresos que les permitían seguir manteniéndose, y muchas familias que eran pequeños productores perdieron. Y esto es lo que entonces desde la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez queremos contribuir, y es un gran reto que nos hemos planteado: cómo hacer un alimento alternativo que nos pueda brindar respuestas científicas, sociales y económicas para la universidad, para las familias, para la sociedad, porque eso es un gran planteamiento. En este momento entonces estamos empezando en una fase experimental con unas gallinas para poder ir dando alimento, a unos brotes de maíz que le estamos haciendo en este momento, pero además unos brotes también de otros granos para ver cómo hacemos. Pero sin embargo, tampoco queremos seguir compitiendo con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros también comemos maíz, nosotros también comemos grano.
Entonces, la idea es que desde el Instituto de Investigaciones Sociales, perdón, Científicos y Tecnológicos, podamos dar respuesta a ese alimento alternativo. Entonces, uno de los elementos es que desde la maestría podamos hacer estos proyectos y después podamos escalar a otros niveles, ¿no? Entonces les señalaba, ¿no?, que tenemos unas características muy importantes en el programa de la maestría, que es un proyecto que está vinculado por supuesto a estos grandes retos que ya les he señalado. Desde este espacio también promovemos y facilitamos nuevas oportunidades de formación y producción de conocimiento, por supuesto en el campo de la agroecología, con también con las plantas medicinales, ¿no? Que podamos dar respuesta también. Hay unas investigaciones muy importantes en la universidad, que son plantearnos las plantas medicinales, darlas a conocer. Muchos las conocemos, muchos las utilizamos porque, bueno, la abuela nos las dio en algún momento, la abuelita nos dijo que nos curáramos un dolor de barriga con alguna de las plantas que está en la casa, incluso ahora les dicen atroverán, otros ya llaman a algunas plantas acetaminofén, el orégano que sí para los dolores de los riñones, eso está bien. Sin embargo, desde la universidad hemos ido construyendo unos referentes junto con algunas comunidades para comunidades que sabemos que estaban utilizando las plantas medicinales para poder cruzar los científicos y los saberes populares y hacer entre las dos comunidades esa construcción de conocimiento. Entonces, ¿qué les permite a ellos? Seguir conociendo su planta por su nombre popular tradicional, pero entonces ir manejando también el nombre científico, pero además saber cuáles serían las dosis, porque el problema que hemos encontrado a veces es las dosis, porque no es lo mismo que la abuelita de repente sabía que con 2 ramitas te podías quitar un dolor de barriga, a que cuando no sabes y agarras 8 ramitas y entonces te estás medicando, sobreexcediendo en lo que puedes aliviarte. Entonces, se fue construyendo con algunas comunidades, esas publicaciones también se las podemos hacer llegar, para poder llegar a la dosis específica, al procesamiento, a cómo hacemos el secado de la planta, a cómo podemos hacer el cuidado, la preservación, el cuidado de la semilla, la preservación, la propagación de esa semilla. Entonces son elementos que hemos ido construyendo gracias a esta maestría que tenemos, hemos ido avanzando con las comunidades y en lo que les estaba señalando. Además, nosotros también con la maestría representamos una iniciativa institucional de alta prioridad social, científica y humanística, por lo que les he estado señalando, ¿no? Ajá. Quería también que conozcan cuáles son los objetivos de nuestra maestría, que es profundizar en la formación teórica y metodológica del participante en el área de la agroecología, desarrollar competencias para la investigación participativa, por eso les comentaba que hemos estado en comunidades y hemos ido construyendo referentes juntos, ¿no? Incentivar la búsqueda de soluciones viables a los problemas de desarrollo rural venezolano, cultivar valores asociados a la sustentabilidad ambiental, promover la organización social de la producción y de la soberanía y seguridad agroalimentaria. En este sentido fue que este año, a pesar de la pandemia, la universidad se planteó la siembra en sus distintas estaciones experimentales. ¿Qué nos permitió esto? En primer momento nos permitió la organización con la comunidad. Nos dio una fortaleza porque en las siembras que se hicieron, nosotros tenemos 4 estaciones experimentales. Ya voy a pedir para adelantar esta lámina. Ajá. Nosotros tenemos 4 estaciones experimentales. Una de ellas está en Río Negro, esto es en Capaya, en el estado Miranda. En esta estación, nosotros sembramos una semilla de maíz que nos entregó el Estado en un momento en que nos dijeron unos ingenieros, no es el momento de plantarlo. Sin embargo, ante el reto de hacer algo y de poder dar respuesta, que teníamos la semilla, que teníamos algunas condiciones, se decidió y se sembró.
Esta siembra que nos permitió, además de la cosecha que se alcanzó, nos permitió que pudieran tomar los estudios del suelo, que se pudiera evidenciar que no eran las condiciones, que no estaban dadas. Esto entonces hizo que se pudiera organizar mejor para el próximo plan de siembra. Es decir, ya por fin tenemos una semilla que fue producida en la estación. Ya no tenemos que esperar que nos den la semilla, que a veces el carácter de entrega de esta semilla es tardío. Y cuando es tardío, se pasa la temporada de la lluvia. Y al pasarse el periodo de lluvia, entonces no se puede sembrar, porque si no, uno no tiene las condiciones mecanizadas para el riego, estamos perdiendo entonces el tiempo de la cosecha, de la siembra y de la cosecha. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué nos permitió? Primero, preservar la semilla que vamos a utilizar en el próximo plan de siembra, que es en el que va a empezar a partir del año que viene. Ya tenemos la semilla. Pero además, ¿qué nos permitió esto? ¿Qué nos permitió también? Que las comunidades organizadas que están cerca de nuestra estación experimental se vincularan con sus saberes populares y nos dijeran, porque lo primero que nos afectó fue el gusano que le dicen del cogollo. Ese gusano cogollero nos afectó la siembra, la primera. Entonces, con la vinculación de los campesinos de la zona, pudimos contrarrestar ese ataque en principio. Entonces tuvimos el saldo cualitativo de organización y de vinculación y reconocimiento, el reconocimiento, porque entonces ahora la estación tiene sus maestros campesinos que están allí. El segundo elemento que nos permitió esta siembra fue que pudimos aperturar allá una comunidad de aprendizaje con la comunidad que está aledaña a la estación y estamos ahorita en la formación de 30 productores en distintos niveles, para técnicos, para licenciatura, para maestría. Ellos están en un proceso de formación de una comunidad de aprendizaje, pero además misma comunidad de trabajadores también se pudo organizar y ahora todos están haciendo sus ingenierías y sus licenciaturas porque se vieron ante el reto de dar respuesta a una siembra porque teníamos una estación que no había sembrado nunca. Entonces ahora ya ellos saben hacer el estudio de suelo. Hemos habilitado allí y fortalecido el laboratorio, que entonces nos pudo permitir valorar el maíz, el peso, la humedad, cuestiones técnicas que fueron recogidas. Y ahora tengo que decir además con mucho orgullo que los resultados de esas investigaciones están participando en un proyecto que hay de Soluciones 2020, es un concurso que está planteando el Ministerio de Educación Universitaria. Bueno, nosotros estamos participando con nuestra investigación por los resultados alcanzados en la siembra. Pueden decir, bueno, pero apenas sacaron 2.000 kilos de maíz. Bueno, pero son nuestros 2.000 kilos de maíz que nos dieron la próxima semilla del año que viene y que pudimos venderla también, porque esto nos permitió hacer una venta con el alcalde de la zona, que más que la venta ha sido el fortalecimiento de las relaciones entre la alcaldía y la estación, porque la estación necesita la atención también que brinda el Estado local y esa atención local pudo ser vincularse a partir también de este proyecto, ¿no? Eso en la estación experimental que les decía, Río Negro, que está situada en la parroquia Capaya, en el municipio de Acevedo, en Caucagua, en el estado bolivariano de Miranda. Ahí tenemos aproximadamente 600 hectáreas. Además de la siembra del maíz, sembramos arroz y ahora lo estamos cosechando. El arroz fue en menor proporción que el maíz y creo que fue más exitoso. Apenas ahora estamos en la primera cosecha del arroz y estamos haciendo los estudios. Ese sí no les tengo muchos datos porque apenas estamos tomando los referentes que pudiéramos hacer. En esta estación tenemos algunas gallinas, no tenemos muchas, pero hemos conseguido sacar pollitos
Gracias a la iniciativa de un ingeniero que tenemos allá, que se llama Marlin Rosas, es la coordinadora de esta estación, colocamos los huevitos de las gallinas en unas patas, y estas patas fueron las que protegieron a estos huevitos y salieron los pollitos. ¿Por qué pasa esto? Porque nuestras gallinas no son estas gallinas que se sientan o que cuidan a los huevitos, no son, no sé por qué. Esos también están en estudio buscando a ver cuál es la forma, pues no sé. Eso todavía nos falta avanzar en esa investigación. ¿Qué nos permitió esto? Que ahora tenemos en la estación la demanda, la exigencia de alimentación de las gallinas que están allá y de los pollitos. Con la misma cosecha que hicimos del maíz y del arroz, además estamos ligándolo con cenizas de pescado y está ligándolo con un frijol que se sembró también y se recogió, y estamos haciéndole el alimento a estas gallinas. En esta estación es uno de los mejores ejemplos de lo que pudimos hacer en este tiempo de pandemia desde la universidad. Esta es la que más hemos estado, que ha desarrollado algunos elementos. Esta estación también cuenta con un poco tiene tres animales, una vaca y un toro padrote, y en ella en este momento estamos ordeñando, obteniendo la leche. Es una leche que además beneficia a la comunidad porque a la comunidad se le entrega semanalmente algunos litros de leche. Serán pocos, serán 16 litros, pero son 16 litros que vienen a solventar, a ayudar, a contribuir con algunos hogares que están allí, porque además se priorizaron los hogares que tienen más necesidades alimenticias. En esta estación, los trabajadores son los mismos que están en la comunidad, que viven en la comunidad. Sin embargo, tenemos grandes retos aún. El próximo año ya estamos montando el plan de siembra, no solamente para Río Negro, vamos a seguir avanzando en los términos de investigación y sobre todo en esos términos para poder dar respuesta a la soberanía agroalimentaria, ¿no? La otra estación experimental que tenemos es La Iguana, que es un espacio maravilloso que el profesor Prudencio conoce mucho mejor que yo. Sí, en este espacio actualmente hay mayor cantidad de ganado, muchísimo más ganado, que además ya está en una edad que no es reproductora, que prontamente se va a vender para además solventar distintas cosas que necesita la propia estación, y en ella vamos a montar entonces, es una estación única en cuanto a sus condiciones ambientales, climatológicas y de espacios, porque es una estación que tiene algunas representaciones y es un espacio que para la investigación debe seguir fomentándose. Allí, ¿qué es lo que aspiramos como universidad? Tener un espacio, mejorar las condiciones que tenemos para la pernocta en ese espacio, para que vengan investigadores a ver esa sabana maravillosa que hay allí, que todo el mundo el que va queda enamorado. Porque para investigar, para poder hacer saltos cualitativos en esas investigaciones es ideal. Sin embargo, tenemos que hacerla autosustentable también. En esta estación, po hace un mes se recogió un limón único, un limón criollo, que de una sola planta, de un solo árbol, de una sola mata, como dicen, se sacaron 7 sacos de limón, de una sola. Allá no se ha desarrollado siembra. Sin embargo, también se hizo el intento de sembrar maíz, esa no tenía condiciones, menos condiciones que la de Río Negro, y allí sí es verdad que todo se perdió, y creo que en términos investigativos tampoco se aprovechó en esa estación. Bueno, es una estación que está muchísimo más retirada, es una estación que tiene más hectáreas, 3.000 hectáreas, y entonces de ahí no pudimos realmente tomar algunos referentes. Sin embargo, es una estación que en este momento está produciendo leche, y es una estación que
tiene las condiciones que les decía con las plantas con los árboles de limón, que pudiéramos ir, que puede solventar algunas cosas en esta estación. Tenemos la estación experimental Cataurito, que es una que está en Tucutunemo, en el municipio de Zamora, en Villa de Cura, en el estado de Aragua. Esta estación era la que originalmente tenía el estudio, la investigación de las gallinas ponedoras, unas gallinas que estaban en esta estación actualmente y tiene muchos avances científicos y estudios maravillosos esta estación. Sin embargo, las gallinas tuvimos que sacarlas de allí. Allí en este momento no quedan gallinas, no hay sino como 10 pollonas que nos están protegiendo porque tenemos allá la incubadora. La incubadora, una incubadora como para 20.000 posturas, 20.000 huevos, que la tenemos es allá. Y en este momento allí nos están, apenas hay 10 pollonas. Lo otro es que allí tenemos una producción de plantas de café. Sin embargo, en mayo de este año sufrimos un incendio que nos hizo perder una gran cantidad de plantas de café y esto nos ha dejado en desventaja actualmente en cuanto a la producción. ¿Por qué? Porque afortunadamente, pudimos replantar algunas que con los vecinos pudimos volver a conseguir, ¿no? Porque, bueno, tradicionalmente ella tenía esas plantas allí, es una siembra asociada con Pino Caribe que también ha permitido hacer avances científicos y tecnológicos, estudios, pues, estudios ahí. No les puedo dar mayores detalles de nuestra estación Cataurito, porque todos los elementos que sufrió justamente en este momento de pandemia. Sabe que la pandemia nos afectó tanto que hizo que ese resguardo por la vida nos hizo abandonar algunos espacios. Y en ese abandono de los espacios, nuestra estación experimental Cataurito sufrió las consecuencias de ese abandono, pues en ese momento, bueno, porque no había quien apagara el incendio, todas esas cosas que pasaron ahí. Y la otra estación que tenemos, que es un poco más de 100 hectáreas, la tenemos en Canoabo, que es en Bejuma, en el estado Carabobo. Allí tenemos un proyecto, bueno, allí el suelo es muy rico para la producción de piñas, parchitas, hay lombricultura también y tenemos vetiver. Allí tenemos avances sobre todo en el uso en la preservación de las semillas, sin el uso de agrotóxicos. Sí, en serio. Ay, disculpen. La otra lámina, ajá. ¿Qué debemos revisar? Ya vamos terminando. ¿Qué debemos revisar? Las áreas de vinculación y fortalecimiento de la gestión universitaria. ¿Para qué? Para poder ir también permeando un poco más, no solamente en las comunidades, porque en las comunidades hemos estado ganando en vinculación, sino a lo interno de las universidades, en cuanto a la vinculación de los laboratorios y de todos los elementos que la universidad debe proyectar para poder atender las necesidades reales del pueblo. Tenemos unos proyectos banderas que estamos reimpulsando, que son las aves, el vivero, la lombricultura, alimentos alternativos para las aves que les he estado señalando. Estamos en la elaboración del plan de siembra 2021 y vamos a repotenciar desde el IDECIT, desde el Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos, el vivero y las plantas medicinales, además de las orquídeas. Tenemos un proyecto de orquídeas que vamos a ir levantando para nuestro próximo periodo 2021. Y lo último que les quería señalar es que queremos desde el IDECI fundamentar y dar un salto en cuanto a la transformación social de la mentalidad, porque la universidad debe tributar, cuando decimos la formación integral, lo primero que debemos tributar es a la transformación del ser, a esa transformación. Entonces, es como desde la universidad empezamos a impactar en esas nuevas formas de desarrollo que debemos impulsar, ¿no? Y como consideraciones finales o conclusiones, bueno, las dimensiones a las que tributa la formación de ecología, que es lo importante a lo social, a lo político, a lo científico, técnico, a lo ético y a lo estético, para lograr nuevas formas de producción de alimentos sanos
y reducción del impacto ambiental y coadyuvar a la transformación de los medios y relaciones sociales de producción. Lo otro que queremos hacer es el acompañamiento de los proyectos de innovación popular. Y por último, ese elemento que decimos investigación, acción, intercambio, producción y divulgación. Muchas gracias. Gracias, profesor. Me disculpa que si me pasé del tiempo. Eh, Muchísimas gracias, profesora Francis. No, al contrario, estuvo muy precisa porque le tomó exactamente 45 minutos su exposición. Muy interesante. Lo digo yo, quizás con objetividad, pero también con mucha carga de subjetividad, porque la Universidad Simón Rodríguez es mi alma mater, el IDECI, de la cual usted es directora, es mi alma mater pequeña, y Sí, la Estación Experimental La Iguana es donde yo ejercí la mayor parte de mi carrera universitaria. Tuve allá 15 años trabajando wow. en esa estación. Y hay algo interesante, ¿no? Que en este momento todo lo que usted ha venido mencionando sobre producción se ha basado en todo un acervo de conocimiento que se han venido acumulando en esas Sí, estaciones. Y hay algo interesante además, mi trabajo en esa estación fue de ecólogo y la agroecología está sustentada precisamente en la ecología. sí, Y el otro elemento, por supuesto, es lo sí, social obviamente lo tecnológico. Eh, los estudios ecológicos que se han venido haciendo, que se hicieron durante muchos años en esas estaciones, son los que le han dado precisamente ese soporte que permite ahora sí, montar sobre ella experiencias de producción que sí. me parecen sumamente interesantes lo que usted ha venido comentando. Entonces, bueno, le agradezco realmente la exposición muy clara, muy precisa, y vamos a darle entrada a los comentarios que ya han venido cayendo en el chat de esta conferencia. Aquí hay una, bueno, algo larga. Aquí dice el Gregorio Morales de Londres, dice, cómo desde otros espacios, sean universitarios o institucionales, se puede apoyar a la labor que se desempeña en esos espacios de investigación y desarrollo. Em, Invitándolos a participar. El espacio de investigación del instituto está abierto. Ahí vamos a crear prontamente una comunidad de aprendizaje con los habitantes del Cují. Sin embargo, no estamos cerrados a que se vinculen en nuestros espacios de investigación. Podemos ir a las estaciones. En las estaciones estamos pensando también tener así como el turismo ecológico, que puedan estar en la estación con su hamaca, con su, no recuerdo ahorita el nombre, con sus carpas, y puedan entonces conocer, estudiar, que tengamos el espacio del sendero agroecológico, que es ese espacio donde usted puede ver que hay orquídeas, que además hay plantas de cacao, que además y vaya conociendo no solamente el nombre popular, sino científico, que sepa cómo recoger una cosecha. Esto lo estamos planteando en nuestras estaciones experimentales. Lo vamos a ir fundamentando para hacerlo bien planificado y poderlo brindar como ese espacio de vinculación con la naturaleza, con lo ambiental, pero que además sea también para la formación, que sea como la escuela, una escuela donde podamos llevar a los niños a que conozcan, a que se vinculen, sobre todo en los que vivimos en la capital. Los que vivimos en la capital, yo siempre he pensado que nuestros niños que viven en la capital son los que menos ventaja de desarrollo tienen en cuanto a al respirar la naturaleza, al poder correr con libertad en el campo, a poder estar en ese espacio maravilloso que es cuando uno se pone en una sabana y uno ve árboles y uno ve esa tierra y ese color verde y ese color marrón y esas aves. En Caracas, lamentablemente, estamos como obligados a ver en la estructura de cemento nada más y son pocas las cosas que podemos disfrutar, ¿no? Entonces las estaciones van a tener un espacio también de ese turismo ecológico, controlado, con mucha planificación
de estudio, porque no es solamente, bueno, que llegué allá a la estación y monté el chinchorro donde sea y no, sino que sepan cómo yo debo preservar el espacio y cómo yo debo valorarlo, porque queremos tributar a un cambio de conciencia, a un cambio de sensibilidad ambiental, de amor a la naturaleza, de amor, de cuidado, de desarrollo, de muchos elementos sustantivos para el ser humano. Muy bien, profesora. Yo le agradezco a los compañeros que están haciendo las preguntas y los comentarios. Por favor, que sean un poquito más concretos, porque se hace un poco difícil leer, a veces muy interesante, pero un poquito larga los comentarios. Entonces, por favor, si pueden concretar algunos que han hecho preguntas, hacerla un poco más concreta. De todas maneras, aquí hay una inquietud de la profesora Fabiola Ortúzar. eh, la voy a leer completa, es un poco larga, pero bueno. Evidentemente hay un salto cualitativo de la forma como entender los conocimientos de algunos grupos sociales sobre aspectos de elementos naturales de ayuda farmacológica. Mi pregunta es, ¿dónde y cómo lo están sistematizando para el conocimiento de toda la comunidad venezolana y por qué no fuera de sus fronteras? ¿Cómo están abordando el tema del acervo de la memoria colectiva sobre estos nuevos conocimientos que ayudarán al futuro ante los cambios? Y finalmente pregunta, ¿qué otras universidades están trabajando de la mano con ustedes en temas de investigación? Déjeme hacer, porque hay otra pregunta similar de la profesora María Figueredo. La saluda a usted muy cordialmente y dice la profesora Figueredo, desde la UBB, los estudiantes del programa de formación de agroecología están participando en el desarrollo de este programa. Tiene que ver también con la anterior pregunta. Ok, voy a empezar por la última. Saludando también a la profesora María Figueredo, colega, estamos juntas en un gran reto de formación en el doctorado en educación. Un abrazo, María, gracias. Afortunadamente, en el instituto tenemos estudiantes egresados de la UBB. Uno de ellos tiene el reto en este momento de está haciendo el estudio para la alimentación de las gallinas. Es un estudiante que en este caso es egresado de gestión ambiental. Sin embargo, actualmente estamos estrechando lazos con gestión ambiental de un programa de formación en el cual yo participo, soy profesora allí, y vamos a hacer que el espacio del Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos sea un espacio de vinculación para nuestros estudiantes de la UBB. Eso es una avanzada. Y también tenemos ahora los estudiantes de veterinaria de nuestra Universidad Simón Rodríguez, también van a estar en los laboratorios del instituto para fortalecer su formación integral. Los laboratorios del instituto están a la orden para nuestros estudiantes. Y nuestros investigadores maravillosos que están allí están deseosos de llenar nuestros espacios de esos estudiantes, de esa energía, de ese cable a tierra, como les digo yo. Nosotros desarrollamos justamente hace 2 semanas, con motivo del bicentenario del Tratado de Armisticio, hicimos una siembra de árboles frutales en el IDECI. Y eso nos permitió llenar de 250 estudiantes, aunque no plantamos 250 árboles, estos 250 estudiantes pudieron estar allí y muchos de ellos están interesados en la maestría, pero otros que están iniciándose son los que van a estar en nuestros laboratorios estudiando, que son estudiantes de veterinaria. Entonces, a la profesora Figueredo y a la profesora Fabiola, ¿con qué otras universidades nos estamos relacionando? Nos estamos relacionando con la UBB, nos vamos a relacionar con toda aquella universidad que toque nuestras puertas y que nos podamos vincular y fortalecer, porque el conocimiento no solamente es el producto final, sino también es el espacio dado, ¿no? Entonces, ese espacio está allí. Nosotros en la universidad también, la profesora Alejandrina Reyes, nuestra rectora, quien no pudo estar hoy acá, se planteó que los estudiantes
como un requisito de egreso es plantar un árbol, porque cuando uno va a egresar de la universidad, y muchos lo sabemos, la emisión de papeles, de documentos, eso es un crimen. Es un crimen porque no tiene otro nombre. Todos los documentos que son emitidos con físicos, que hay que estar allí, eso hace que cuántos árboles sean destruidos. Entonces, ¿qué momento para poder sustituir de una vez no solamente lo físico por lo digital, sino que además el estudiante tome conciencia de que debe plantar un árbol porque debe retribuirle a la naturaleza lo que tanto le ha dado? No es solamente para plantar el árbol, debe también estar pendiente, debe cuidarlo, debe llevarlo a un sitio donde sepa que al menos está protegido. No es plantar un árbol y ya, es lo que significa plantar ese árbol. La experiencia que pudimos recoger en el instituto hace 2 semanas fue estudiantes de 25 años que jamás habían plantado algo y nos los decían. Yo no me había llenado las manos de tierra. Tuvimos el acompañamiento de los investigadores del instituto que le decían cuáles son los cuidados, cuál es el beneficio de ese árbol, cómo debemos plantarlo, qué profundidad debía tener, cómo debíamos tratar la tierra. Entonces, eso nos dio mucha satisfacción y el haber llenado el espacio de estudiantes le da una fuerza al instituto maravillosa. Entonces, no estamos vinculados en este momento con UVB, pero vamos a estar vinculadas con otras universidades en las cuales, bueno, las que toquen la puerta, como digo yo. En cuanto a la pregunta también de Fabiola sobre la publicación y el acervo, ¿cómo lo mantenemos? Esos estudios, esa el avance que se realizó con las comunidades se queda en las comunidades y se queda en el instituto. Es decir, no fue secuestrado, no es una publicación que esté para un profesor y que la tenga como un referente de que hizo una investigación y es su publicación, no. Esto se quedó en las comunidades con las cuales participaron los profesores, porque fue no solamente el aprender o el comprender o las dimensiones de las plantas medicinales, sino que además pudieron saber pudieron trabajar fotografía, trabajaron la fotografía con las plantas, trabajaron con las abuelas que eran las que sabían cómo eran que elaboraban los té, se trabajó con los niños para que ellos eran los que eran como los periodistas. Ellos entrevistaban a las abuelas para ver cómo era que ellas elaboraban los té. Entonces ellos se convirtieron como en los reporteros. Y los profesores, los investigadores iban tomando con los estudiantes, con los niños, con las abuelas, cuáles eran las plantas que ellas estaban utilizando. Entonces, bueno, la taxonomía, todos esos elementos fueron trabajados y esos están en publicaciones, pero además están en las comunidades y están eh, en las fotografías que tenemos allá en el instituto. O sea, eso no solamente quedó allí. Y es un rescate del acervo, bueno, porque tiene el nombre y el apellido de las personas que participaron, de quiénes son las abuelas que estuvieron al frente de la investigación y cómo fue desarrollado. Eso. Muchas gracias, profesora. La participante Yelizabeth Moreno, bueno, dice el excelente tema para el enriquecimiento y ayuda en la humanidad, interesante el apoyo en cuanto al avance de la medicina natural y su desarrollo endógeno. Y le da las gracias por su participación. Y ella Gracias a quisiera ustedes. participar. Qué bueno. Y otra intervención, Santa María, eh, pregunta si tiene información sobre dónde puede ubicar actualmente insumos para producción agroecológica de maíz. Es un problema serio. La producción agroecológica no tiene sistematizada o consolidada la producción para este tipo de práctica agrícola, ¿no? En Redes Honti viene la pregunta, tenemos un buen tiempo con falta de semillas de cítrico. ¿Existe algún proyecto para el rescate de esas semillas, como por ejemplo de naranja y limón criollo? Eh, Sí. bueno, hagan los comentarios con esto y después tengo otra pregunta aquí que llegó. Eh, la sistematización que tenemos en cuanto a la semilla de maíz está a la orden.
Ustedes me pueden dar unos correos y nosotros les hacemos llegar los estudios que hicimos en Río Negro. En cuanto a las semillas de los cítricos, el proyecto que tenemos en La Iguana es que las personas pueden comprar el limón. Sin embargo, si las personas retribuyen la semilla, pueden llevar más de forma más económica, por supuesto, la nueva compra que realicen, porque lo que queremos es también rescatar la semilla. Sabemos que cuando vendemos el limón nos quedamos sin la semilla, pero si estimulamos el cuidado, la pe la recolección, la higienización y la vuelta a la semilla, a la estación, nosotros estamos dando un salto cualitativo porque es una semilla que ya tiene las condiciones de esa estación. Entonces no podemos perderla. Por eso es el estímulo a que si usted compra el limón, pero si usted después me trae las semillas, yo le voy a enseñar cómo usted debe cuidarla, tratarla, preservarla para traérmela. Entonces allí yo en su próxima compra, bueno, a lo mejor ni siquiera tiene que pagármelo, yo le regalo los limones, porque lo que queremos es preservar la semilla. Gregorio Morales de Onti pregunta o comenta en el aspecto de plantas medicinales, ¿cómo están las conexiones con los laboratorios de universidades, por ejemplo, la Facultad de Farmacia? Wow, no sé. Ahí sí me responde esa pregunta porque no estoy vinculada con la universidad, con la Facultad de Farmacia, no sabría responder, pues no. Sí, es un problema que tenemos las universidades muchas veces, que no nos conectamos con otras o con Sí, otras instituciones de investigación que nos permite darle salida. Es la sí, innovación precisamente, darle claro. salida a los hallazgos que hay en una universidad, darle salida a través de otras instituciones. Esa conformación de redes es una Sí, falla que tenemos sí, crónica sí. en nuestro país, A lamentablemente. nosotros nos cuesta mucho vincularnos, sobre todo con nuestra universidad central desde la investigación, porque ustedes saben que las universidades tienen unas categorías que ellas manejan, que además es una mala categoría. La Universidad Central se caracteriza por decir que es una universidad autónoma. Bueno, todas las universidades son autónomas, porque todas las universidades tienen autonomía de cátedra. La autonomía la tiene el docente cuando está en su salón de clase, esa es una de las autonomías. Todas somos autónomas. No quiere decir que ellas son las autónomas y las otras no. Esas son categorías que han sido mal manejadas y que son mal manejadas lamentablemente en muchos espacios, pero todas las universidades manejan la autonomía. Lo que pasa es que ellos se escudan esa autonomía para cerrarse a algunos controles que a lo mejor ni siquiera son tan importantes, sino que ellos piensan que se escudan tras la falsa autonomía para mantener cerradas las puertas. Por ejemplo, la autonomía ahorita que está significando en la Universidad Central, la falta de clases, no hay espacios ahorita, usted va a la Universidad Central y todo está cerrado y eso es un dolor, ver esa alma mater cerrada cuando tenemos tantos problemas, tenemos tantas cosas que resolver, tantas soluciones que dar, tantas innovaciones, tanto que aportar, porque además el talento está en todas nuestras universidades, en todas nuestras universidades, todos los profesores, todos los docentes, todos los estudiantes, todas esas comunidades universitarias saben que están, como les decía la ley, al servicio de la nación. Entonces no es posible que unas autoridades se abroguen una universidad y las mantengan cerradas por una falsa autonomía. Entonces no nos vinculamos. Bueno, es un gran reto, a lo mejor lo vamos a hacer. Ahorita tenemos unos avances con el Instituto de Higiene. Es un avance que tenemos, una investigación que estamos realizando en conjunto, que nos estamos estudiando actualmente con el Instituto de Higiene de la Universidad Central, cómo ha sido el comportamiento de la juventud entre 20 y 30 años, la juventud universitaria, en cuanto a su relacionamiento sexual, a sus condiciones de salud, en cuanto a su adquisición de elementos de higiene, a partir de que hemos sido víctimas del bloqueo, pues. Es decir, ¿qué facilidades hemos tenido nosotras las mujeres para poder adquirir las toallas sanitarias en tiempo de bloqueo?
el ejemplo. ¿Qué hemos hecho nosotras para poder mantener, preservarnos de una enfermedad de transmisión sexual? ¿Qué hemos hecho para cuidarnos de un embarazo no deseado? Todo eso, porque todo eso ha sido víctima, hemos sido víctimas. ¿Por qué? Porque no se han podido adquirir las cosas. Ahora en mayor medida, pero antes no. En un momento fue más eso, ese estudio lo estamos haciendo junto con el Instituto de Higiene, la Universidad Bolivariana y la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Estamos avanzando en esa investigación. Entonces, ya nos estamos relacionando, a lo mejor con farmacia lo haremos prontamente. Con esfuerzo y trabajo se consigue todo eso, profesora. Sí. La participante Stephanie Rivero muestra también la inquietud sobre el material de divulgación para toda esta información, ¿no? Yo creo que vale la pena tomar en consideración esto. Si tiene redes sociales, si las tiene, por favor, entonces usted al final las puede decir. Y aquí hay una, vamos a decir, una queja de la profesora Irama La Rosa, de nuevo, que ha hecho varias intervenciones. Está preocupada por los estudiantes de veterinaria que al parecer no tienen laboratorio suficiente o han sido desmantelados por cuestiones de seguridad y se pregunta, bueno, cómo afrontar ese grave problema de seguridad que lo tenemos en todas las estaciones y en todas las unidades, o casi todas las unidades de producción privadas o públicas que existen en el territorio nacional. Tiene un problema serio de seguridad en el campo, ¿no? Entonces, bueno, eso quizás no está en sus manos, pero me imagino que le transmito la información. Vinculación social. Sí, y la otra cosa, la otra pregunta viene de... Ah, bueno, ya la bajamos. La participante María Figueredo la felicita, dice, excelente trabajar con nuestros niños y niñas para el empoderamiento de los saberes populares y la construcción colectiva del conocimiento. Ajá. Aquí hay una intervención de Janet Melo. Ella dice, excelente disertación. La pregunta es, ¿las universidades agrícolas se han articulado con el Ministerio del Poder Popular del Urbanismo, considerando el reto de la agricultura urbana a nivel del ciudadano común, que nuestro presidente Chávez incentivó y el presidente Maduro también? Sí, nosotros estamos vinculados con el Ministerio de Agricultura Urbana, justamente con su viceministro de Formación. Él nos ha estado acompañando, él forma parte también del seminario que les comenté, el Seminario Permanente Robinsoniano Internacional que estamos impulsando desde la universidad. Ellos forman parte del seminario y ellos también han estado en principio como ponentes, pero además como formadores, también nos han estado contribuyendo con la semilla, una semilla para rubros alimenticios, como diríamos. Nosotros estamos vinculados con ellos y fuertemente vinculados, sí. Luis Cordero dice, muchas gracias por la invitación y excelente presentación en cuanto a la didáctica agroecológica en el año, didáctica agroecológica. Falta un puntico ahí. En el año 2011 se generó una resolución por parte del Ministerio del Poder Popular para la Educación, la 024 precisa, enmarcada en el programa Todas las Manos a la Siembra, nivel primaria y media general. ¿Tiene conocimiento si todavía ese proyecto se mantiene a nivel escolar? Y si no es así, sería excelente retomarlo. No, no tengo conocimiento de él. No hay más comentarios aquí. Profesora, no sé si usted quiere hacer un comentario final antes de terminar. No, creo que solamente despedirme y agradecer el espacio, estoy a la orden. Nosotros quisiera hacerles llegar mi correo, si lo podemos escribir, ¿verdad, profe? En el chat o lo digo. Ponerlo en el chat, sí, claro. Sí, lo pongo, sí, les voy a poner mi correo en el chat, de manera de que si están interesados en alguna de las investigaciones, puedan solicitarlas por allí y vincularse con nosotros. Bueno, profesora, yo quisiera agradecerle mucho esta presentación. Reitero que me llega por los contenidos sustantivos que usted presentó en cuanto a las estaciones experimentales de nuestra universidad y además los logros
y los avances, que siempre son difíciles, son muy duros. Yo trabajé en una estación experimental y estuve en contacto con todas las demás y realmente es muy duro ese trabajo. Sí. Incluso administrativamente para las universidades a veces es sumamente difícil, pero se ve que ya hay un aporte para la sociedad y pueden haber muchísimos más. Con trabajo, como digo yo, con constancia, podemos dar eso y muchísimo más y hacer mayores conexiones, que es lo que me parece a mí que quizás nos falta, ¿no? Hacer más conexiones, establecer más redes Sí, que más vinculaciones. permita utilizar esos conocimientos, esos saberes acumulados ahí y esas instalaciones que son tan maravillosas para la conformación de lo que es un modelo agroecológico para la producción de alimentos en Venezuela. Sí, sí. Este, eh, Ahí también tengo todo. también es interesante saber pues, que los trabajos que se han venido haciendo durante tanto tiempo en la universidad, en estos momentos están dando los frutos que se esperaba pues, en ese momento. Tienen que saber los que están oyendo esta intervención, que esas estaciones fueron diseñadas para distintos sistemas ecológicos del país, los llanos, en las sabanas del estado Guárico, en Río Negro, en la zona de Barlovento, la zona alta de Cataurito, del estado, de los valles del estado Aragua, la zona de alrededor de Canuabo, que es una zona también muy particular, y incluso tuvieron previsto otras estaciones que lamentablemente pues no se pudieron consolidar. Sin embargo, creo que valió la pena, creo que fue bien planificado desde el principio y los resultados en este momento, con todas las dificultades que han habido. Yo estuve hace 2 o 3 años en La Iguana de nuevo con mis hijos, que además les encanta ir para allá. Y se ve pues los problemas serios que hay, sobre todo ahorita con este bloqueo tan asesino que tenemos. Obviamente pues es más difícil, pero eso le dará más valor al trabajo que estamos haciendo desde la universidad. Bueno, ya no me queda sino para despedir esto, que la doctora Grisel Romero, la presidenta del ONCI, que es el hospedero de esta videoconferencia, del saludo. Adelante, profesor. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Agradecidos por la participación tanto de las personas que forman parte de la comunidad de aprendizaje del ONTI como de cualquier otra persona que haya estado participando el día de hoy, ¿no? Es una experiencia interesante, es una experiencia que yo creo que debe agarrar cuerpo como universidad agroecológica, dada la importancia de la agroecología como política pública del Estado venezolano, ¿no? Creo que es por allí la importancia que reviste tomar este tema desde la universidad. Lo otro es que ustedes tienen, entiendo, planteada la maestría, ¿no? Una maestría en agroecología. Y para nosotros, en nuestra comunidad de aprendizaje, tenemos algunas personas que estoy segura están interesados en esos temas. Por lo tanto, bueno, allí habría un nivel de conexión entre nuestra comunidad de aprendizaje en el ONTI con la participación o el reconocimiento de los saberes que en la maestría de agroecología pudiesen estar siendo desarrollados, ¿no? O sea, que no pierdan de vista la Universidad de Agroecología con respecto a nuestra comunidad de aprendizaje. Yo les doy las gracias nuevamente, no, por supuesto, sin antes reconocer la motivación que ha tenido la comunidad de aprendizaje del ONTI para participar, para conectarse, para comprendernos, para reconocernos y bueno, y para seguir cada día comprendiendo lo que significa un paradigma diferente de aprendizaje, que creo yo que es lo más importante en este caso. Les doy las gracias y bueno, doy el cierre formal a la actividad del día de hoy. Entiendo, no sé si ya lo comunicaron, que nuestra próxima sesión, la próxima sesión de la comunidad de aprendizaje para los que están acá será el día miércoles en horas de la tarde, es decir, a las 2 de la tarde
del miércoles que viene tendremos la sesión, la próxima, la tercera clase de la comunidad de aprendizaje. Tendremos, creo, 2 sesiones más este año, y allí se les estarán dando nuevamente las indicaciones, las tareas. Los he visto muy activos en la revisión de la plataforma, cosa que me agrada mucho, que estén revisando la plataforma en donde se colocan todos los elementos que ustedes han venido trabajando, y donde ya estamos colocando pues videos y materiales que la universidad nos está facilitando. Cuando nos asignen nuestros tutores, estaremos un poquito más tranquilos y orientados con las dudas y algunas cosas que se les han presentado, pero yo creo que forma parte del proceso de aprendizaje. O sea, yo creo que estamos en un proceso donde todos estamos aprendiendo a vernos de una manera diferente. Y bueno, en la medida que va pasando el tiempo, vamos precisando esos detalles, ¿no? Entonces nos vemos el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Si hay alguna asignación o alguna tarea, la colocaremos en la plataforma. Un abrazo y feliz almuerzo para todos. Con las gracias a la doctora Grisel y las gracias, hemos culminado esta actividad. Bueno.